En este ejemplo vamos a hacer uso del API de persistencia Java para móviles o RMS Record Management System. Para eso vamos a crear una aplicación sencilla en la que hagamos uso de los principales métodos de este API. RMS Sample. Le ponemos a la aplicación. Y vamos a crear un midlet sencillo. RMS midlet, vamos a llamarlo. Bien. Dado que el objeto de este ejemplo es usar el RMS, no nos vamos a preocupar demasiado del resto de la estructura de la aplicación, sino que directamente en el start app vamos a invocar nuestro API. Lo primero que siempre necesitamos para trabajar con un sistema de almacenamiento es crearlo. En terminología de base de datos sería algo así como crear la base de datos o un record store. Abrimos el ejemplo de mi ejemplo. Y con esto habríamos creado un record store. Como podéis ver, esta clase no se crea a través de un método new, sino que se utiliza un patrón llamado factory, que es un método estático de la propia clase, me crea las instancias del objeto que yo necesito. ¿Por qué me lo está marcando como rojo? Pues porque tanto en este como en muchos otros tipos de operaciones hay que considerar que esto pueda fallar. De hecho, hay muchas causas por las que no podríamos crear un record store, temas de permiso, de que no tenemos espacio suficiente o que hemos pasado parámetros inválidos. Entonces, a partir de este momento tenemos nuestro record store creado. Recordemos que este segundo parámetro que tenemos a true significa que si el record store no existe previamente, nos lo crea. Una vez que tenemos el record store, recordamos que el record store básicamente lo único que guarda son array de bytes. Y esos array de bytes son identificados a través de un ID que él mismo genera. Entonces vamos a preparar ya una variable en la que vamos a manejar los array de bytes. Y sobre este record store ya podríamos empezar a hacer operaciones. Por ejemplo, podríamos empezar a añadir un registro. Bien. Sin embargo, lo más interesante de este API es justo este detalle. En el record store se almacenan array de bytes. Sin embargo, yo en mi aplicación no suelo utilizar array de bytes para manejar información, sino que bien utilizo tipos básicos de Java o bien utilizo clases cuyos atributos son a su vez tipos básicos de Java. ¿Cómo paso entonces de esos tipos básicos a byte arrays? Bueno, pues la primera solución podría ser implementar yo un método. Este proceso de pasar de una estructura de datos, la que sea, a un chorro de bytes, se suele llamar serializar y deserializar, el proceso inverso. O sea, ¿cómo serializamos nosotros un elemento? Pues bueno, nosotros podríamos inventarnos un método para que coja cualquier tipo de dato, me lo convierta a un array de bytes y yo con ese array de bytes ya lo puedo utilizar en un record store. Sin embargo, como este tipo de operación es muy usual y sobre todo se usa en lo que es la transferencia de información a través de streams, lo que vamos a hacer es utilizar las clases de stream que ya disponemos en Java para móviles. De hecho, las que utilizamos son las siguientes. El byte array output string
es un tipo de string que lo que hace es que toma datos y los almacena en una estructura de tipo byte array, con lo cual ya vemos que esto nos está acercando a nuestro objetivo. Sin embargo, nos falta un paso más. Es ¿cómo hacemos para que, por ejemplo, un entero o un string acabe en este byte array? ¿Cómo convertimos estos datos a bytes? Pues para eso utilizamos otro string. Realmente lo que estamos haciendo es encadenando un string con otro, haciendo una especie de tubería. El data output string y lo enganchamos a nuestro byte array output string. De modo que cuando nosotros escribamos a través de los métodos que tiene el data output string, él nos va a convertir nuestros tipos básicos a bytes. Esos bytes van a pasar al byte array output string, que nos lo va a almacenar en un array. Y para obtener ese array, lo único que tendremos que hacer será al byte array output string pedir que nos lo convierta. Y gracias a los métodos que disponemos en nuestro propio data output string, vamos a poder escribir, convertir tipos básicos, todos estos métodos write que disponemos, a bytes. De modo que un proceso que sería relativamente complejo de realizar, pues nosotros a mano, haciendo uso de métodos típicos que se utilizan en la transferencia de datos entre sistemas, conseguimos esta serialización que buscamos. Así pues, con esta secuencia de instrucciones hemos creado un record store, hemos hemos creado una serie de strings para que podamos serializar nuestros datos. En este caso es un dato muy sencillo, un texto que pone hola. Los hemos convertido a un byte array y finalmente lo hemos guardado en el record store. Una vez que tenemos datos guardados en el record store, lo siguiente que tendríamos que hacer sería recorrer el record store. Habría una manera de recorrerlo, sería hacer un bucle for a través del número de registros. El store, como podéis, tiene un método que nos dice el número de registro que disponemos. Y yo aquí podría hacer un for desde 0 hasta el número de registros y empezar a obtener los valores. Sin embargo, ese método funcionaría siempre y cuando yo no hubiese borrado ningún registro previo, ya que el número de secuencia del registro no corresponde con el ID de registro, sino que cada vez que yo genero un registro nuevo, cada vez que yo inserto un registro nuevo, ese registro obtiene un ID, y es ese ID el que yo tengo que utilizar para localizarlo. Para eso contamos con la clase record enumeration. En este momento yo tengo aquí un objeto tipo enumeración que me va a permitir recorrer todos los elementos de nuestro record store. Los dos primeros parámetros que tenemos es un filtro y un sistema de ordenación, por si queremos que los datos sean filtrados y ordenados, y true para indicar que se mantenga sincronizado con la base de datos. Así que en este momento vamos a recorrer el array y vamos a
pintarlo. Mientras tengamos registros, tenemos el record ID. Ahora el data vamos a utilizarlo para almacenar el valor de vuelta. Utilizamos el record. Y si ahora queremos deserializar este valor, lo que tenemos que hacer es crear una tubería, o sea, una conexión a este streams, pero en sentido contrario. Si los streams anteriores eran de salida, los que necesitamos actualmente son de entrada. Por lo tanto, vamos a crear un byte array input stream, donde el array que vamos a utilizar es nuestro propio data, y lo vamos a conectar a un data input stream y el valor que estamos obteniendo no es más que recordamos que se pueden producir excepciones en distintos puntos. En este caso no estamos haciendo nada con las excepciones, simplemente capturarlo. Y finalmente podemos pintar el resultado pintando el ID en el que nos encontramos. Y el valor, que en este caso sabemos que todos los casos pues va a ser hola. Lo ponemos en un ámbito en el que esté disponible la variable hola. Y bueno, para que asegurarnos que entramos aquí con la aplicación limpia, con la variable limpia. Y finalmente la aplicación pues saldremos ordenadamente. Un elemento a considerar aquí es que vemos que en cada registro estamos guardando exclusivamente un dato. Yo aquí podría hacer una secuencia de valores y escribir más cosas. Por ejemplo, voy a escribir un entero que posteriormente podría leer también aquí. Bien. Y este sería lo que yo utilizaría para serializar una clase completa. Lanzamos ahora la aplicación, vemos que los resultados los vamos a tener por la salida estándar. Corremos la aplicación, tenemos nuestro Midlet, vamos a hacer hueco para poder verlo bien. Lanzamos y veis que tenemos registros. En esta ejecución tenemos uno y el registro número 1 tiene hola y 21 guardado. Es importante recuperarlos en el mismo orden en el que se guardan, ya que el string, el hilo de bytes que hay en mi array tienen una secuencia ordenada y mis strings saben leerlo porque están escritos en esta secuencia. Si volvemos a ejecutar la aplicación, veis que ahora me dice que tenemos dos registros. En el registro 2 tiene hola 21 y que en el 1 tiene 1. Por supuesto, no tenemos que asumir nada sobre el orden de los valores, a menos que hayamos puesto una función de orden al crear en el enumeration. Veis que lo que estoy aprobando es justo el concepto de persistencia. Entre una ejecución y otra, yo sigo manteniendo los datos.